Información desea transmitir sus felicidades a EDETI por la iniciativa de organizar estas jornadas, así como a las demás entidades colaboradoras. Asimismo, como ya sabéis, la SETSI está encantada de ceder su sede para la celebración de estos encuentros, a la vez que continuará con sus políticas de impulso a todos aquellos proyectos y foros que supongan un desarrollo de la televisión interactiva. Cuando me propusieron abrir estas jornadas, lo primero que se me vino a la cabeza es la evolución tan vertiginosa que ha tenido la televisión desde el punto de vista tecnológico y también de los contenidos en apenas poco más de 10 años. Desde sus primeras emisiones en España, en el año 1956, a través de Radio y Televisión Española, hasta la década de los 90, los principales cambios únicamente vinieron motivados por la introducción del color y poco más. Sin embargo, a partir de entonces se han ido sucediendo una serie de hitos que han ido transformando paulatinamente el panorama televisivo y la forma en que el usuario concibe la televisión en su utilización y consumo. Así, asistimos progresivamente a la aparición de los operadores privados y en las comunidades autónomas del tercer canal, a las nuevas formas de transmisión mediante satélite y cable, a las pantallas de LCD, de plasma y últimamente las pantallas LED, al apagón analógico y la televisión en TDT, maximizando la utilización del espectro radioeléctrico, a las emisiones en alta definición e incluso en 3D. Pero la auténtica revolución se ha iniciado hace muy pocos años, ya en este siglo, y se continúa trabajando en ello y desarrollando su puesta en escena, cuyas consecuencias finales a veces hacen difíciles de predecir por las implicaciones que tienen múltiples sectores y agentes económicos. Esta revolución no es otra que la llamada conectividad de la televisión, la conexión a Internet, con lo que ello significa de asociación con otros dispositivos tales como PCs, tablets, videoconsolas o smartphones. Es decir, el consumo multipantalla y sobre todo por lo que significa en cuanto a la interactuación de los usuarios con los contenidos emitidos y la publicidad, y con otros usuarios también a través de las redes sociales conectadas a la televisión. Podemos decir que la televisión híbrida une a lo mejor de la televisión tradicional con lo mejor de Internet, ofreciendo al usuario experiencias de consumo personalizado y participación activa. Es también un medio que afecta a los modelos de negocio asociados como operadores de red, productores, distribuidores, radiodifusores, anunciantes, desarrolladores de aplicaciones y a la vez una vía de negocio para múltiples sectores de creación de contenidos y videojuegos. El mundo audiovisual está en pleno proceso de transformación. Estamos pasando de un consumo de televisión tradicional mediante un sistema de emisión lineal en el que el prestador del servicio emite los programas de manera simultánea para todos los usuarios sobre la base de un horario de programación, o incluso mediante un sistema de emisión no lineal o a petición, a un consumo de televisión convergente con el mundo de Internet. Es decir, que desde el propio aparato de televisión o desde las plataformas de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual se puede acceder al mundo de Internet y a los contenidos que emiten a través de él, o por el contrario, que desde los ordenadores personales, portátiles, tabletas o smartphones se pueden acceder a los distintos servicios de comunicación audiovisual prestados. La nueva televisión conectada está dando lugar a un replanteamiento de los modelos de negocio existentes, a un nuevo tipo de publicidad, a la creación de nuevos contenidos de un espectador que deja de ser pasivo para empezar a interactuar con los contenidos visionados y con infinidad de aplicaciones. Se puede hablar de una convergencia de contenidos, redes y aplicaciones donde el usuario se convierte en el protagonista y decide qué, dónde y cuándo ve un programa o un determinado contenido. A la vez esto debe vincularse al desarrollo de una tecnología de carácter neutro y al impulso de la industria de los contenidos digitales. Sin contenidos de calidad, la tecnología que permita la convergencia audiovisual no desplegará todas sus potencialidades y sin tecnología suficiente, los creadores y distribuidores de contenidos no rentabilizarán su trabajo. En definitiva, la convergencia del mundo audiovisual va a suponer una revolución para fabricantes de equipos y desarrolladores de tecnologías, para operadores de redes, creadores de contenidos, anunciantes, productores y entidades de radiodifusión que ya están trabajando y posicionándose en el nuevo panorama audiovisual. Pero también va a suponer una revolución para los usuarios. Las nuevas ofertas y la posibilidad de ofrecer servicios de valor añadido en este nuevo mercado será el reto al que deberán enfrentarse los profesionales del sector, pero también su oportunidad estratégica de negocio. De hecho, el enorme potencial de crecimiento convierte a la televisión conectada en uno de los sectores más relevantes para la economía digital. No quiero dejar pasar la ocasión sin referirme también a un cambio normativo que se ha producido recientemente y que podría incidir también en el desarrollo de la televisión híbrida, que si bien no afectaría a los aspectos técnicos y que tiene una relación directa con los contenidos emitidos y la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual por parte de los prestadores de servicios.
Y así pues, el pasado mes de junio se publicó la Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, la cual hace una redistribución de funciones a desempeñar entre este organismo y los ministerios afectados. Como consecuencia de la Constitución y puesta en funcionamiento de la CNMC, la cual ha tenido lugar el 7 de octubre mediante orden ministerial de Economía y Competitividad, el nuevo organismo regulador asume gran parte de las funciones en materia audiovisual hasta ahora ejercidas por la SEPSI, a través de la Subdirección General de Contenidos de la Sociedad de la Información. Estas funciones afectan a gran parte de las competencias sobre el control y supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual establecidas en la Ley de Comunicación Audiovisual, básicamente las referidas al control e inspección de los contenidos tanto de programación como de publicidad emitidos en los medios audiovisuales de ámbito estatal, incluyendo la adecuación de los contenidos audiovisuales y su calificación en relación con el horario de emisión y la protección de los menores, las modificaciones de programación y contraprogramación, excesos de publicidad, supervisión de publicidad ilícita, prohibida, publicidad encubierta o interrupciones publicitarias, así como la exención de cómputos publicitarios. También ejerce el control del cumplimiento de la obligación relativa a la financiación anticipada de la producción de obras europeas y el control sobre la reserva anual de cuotas de emisión de obras europeas. También el control sobre el cumplimiento de obligaciones de transparencia y sobre las obligaciones de accesibilidad, asimismo como el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con el incumplimiento de todas estas obligaciones. Por su parte, en la SEPSI y en la Secretaría de Estado se van a residenciar las competencias sobre la propuesta normativa de leyes y reglamentos en materia audiovisual, el recibir las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores, la llevanza y gestión del registro estatal de prestadores de servicio de comunicación audiovisual, así como aquellas cuestiones que afecten al ejercicio de los títulos habilitantes, como son la duración, renovación, modificación, celebración de negocios jurídicos o extinción, y finalmente también la gestión de la tasa para la financiación de Radio y Televisión Española en virtud de las aportaciones a realizar por los operadores de telecomunicaciones y por los prestadores privados de televisión. En fin, no deseo extenderme más para no robar más tiempo a los verdaderos protagonistas de la jornada, que seguramente nos ilustrarán sobre la televisión híbrida y las oportunidades y retos que nos esperan en un futuro inmediato. Cedo sin más la palabra a José Luis Vázquez, presidente de AEDETI.